Continuando con el uso del comando .meas en la simulación de circuitos con LTSpice. ¿Para qué se usa el comando .meas? Este comando nos permite evaluar y operar una función o medida en un punto dado del eje X. Por ejemplo, allí tenemos una función como la mostrada y esta función podrá ser evaluada en algún punto x1 dado, usando el comando .meas, y el simulador nos retornará la función evaluada en dicho punto. Asimismo, nos permite evaluar y operar una función o medida en un intervalo dado del eje X. En este caso, la función podrá ser evaluada entre los dos puntos que se muestran x1 y x2. Y también nos permite saber en qué punto del eje X ocurre algún evento. Es decir, ocurrido algún evento en el eje de las ordenadas, con el .meas podremos saber en qué punto del eje X ocurre dicho evento. Bien, el eje X puede ser, por ejemplo, un voltaje, puede ser la frecuencia, puede ser el tiempo, alguna variable circuital, etc., etc. Bien, continuando entonces con esta segunda parte que trata sobre el uso del .meas juntamente con la sentencia .ac. El video 1 ya ha sido concluido. Ahora en el video 2 veremos cómo en un op-amp de 1 y 2 polos podremos obtener sus parámetros de desempeño, tales como su frecuencia menos 3 decibelios, el ancho de banda a ganancia unitaria, sus márgenes tanto de ganancia como de fase. Bien, partamos hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces con este video donde voy a mostrarles cómo, usando el comando .meas, podremos medir algunos parámetros principales de un amplificador operacional. Entonces lo primero que necesitamos es un amplificador operacional propiamente dicho, pero aquí lo vamos a modelar de forma ideal. ¿Bien? Entonces un amplificador operacional es de la siguiente forma. Acá tenemos una entrada positiva, una entrada negativa, acá tenemos una resistencia de entrada y acá tenemos un voltaje de entrada, ¿no? Entonces aquí tenemos una fuente de tensión controlada por esta tensión de entrada y acá tenemos una resistencia de salida y acá está la salida del op-amp. Esta Bin, por supuesto, es igual a Bin más menos Bin negativo, ¿no? O sea, Bin más menos Bin menos, esto sería el Bin. Idealmente la ganancia de tensión tiende a infinito, la resistencia de entrada tiende a infinito y la resistencia de salida tiende a cero. Entonces esto más o menos quedaría así, ¿no? O sea, desde el punto de vista más ideal posible. Cabe una ganancia de tensión y acá es Bin, B sub 0 y así. Esto de acá nosotros tenemos como modelarlo fácilmente en un en el LTSpice, ¿no? Con una fuente de tensión controlada por tensión, ¿no? Que están dadas así las fuentes, ¿no? Aquí se coloca la tensión que va a controlar a la fuente, ¿no? Sería algo así. Y acá se le coloca la ganancia, ¿no?, a esta fuente de tensión que va a ser controlada por estos terminales de acá, y este sería el B sub 0. De la forma más simple, esto sería un op-amp. Ya, entonces vamos colocando. Como siempre, mi recomendación es que ustedes a estas alturas deben de saber usar los atajos que nos brinda el simulador. Por ejemplo, el control N nos sale la hoja donde vamos a simular.
F2 es para la lista de componentes y acá buscamos una fuente de tensión controlada por tensión. Por ejemplo, esta Voltage Dependent Voltage Source. Listo. Bien. Entonces, en estos terminales de acá es donde está donde se toma la variable que va a controlar a esta fuente. Entonces, por ejemplo, pongamos algo así, ¿no? Pongamos algo así y ya voy a indicar aquí que se va a poner, y esto a tierra. Por ejemplo, con F3 ustedes cablean, con F5 ustedes sale esa tijera y quitan, y con la letra G es ground. F3 para cablear. No, este es nuestro pan. Si le damos clic derecho aquí en value, ahí le vamos a poner, por ejemplo, una ganancia, se me ocurre, de 1000, ¿no? 1K o 60 dB. Bien, ahora hasta ahí ya tengo lo básico, y lo que yo quisiera, por ejemplo, ahorita es hacer un op-amp que cumpla con esta primera característica. Por ejemplo, en frecuencia, esta es mi ganancia de voltaje en decibelios. Dado que aquí le he puesto 1000, entonces la ganancia aquí en 0 Hz va a ser 60 dB. Y digamos que tenga un solo polo este amplificador, entonces va a ser así. Entonces supongamos que aquí este polo de acá esté en 1 kHz. Eso significa que si es que está a 1 kHz, 1 kHz el polo, nosotros sabemos que si este es un solo polo, si este amplificador es de un solo polo, la caída es menos 20 dB por década. Por lo tanto, aquí sería 40 dB, 20 dB y 0 dB por década de frecuencia, menos 20 dB por década de frecuencia. Entonces, en 40 dB, aquí tendré 10K. En 20 dB, otra década más, he avanzado menos 20 dB, otra década más, 100K. Y este punto de acá va a ser otra década más, 1 mega. Y esto es lo que se le llama el ancho de banda ganancia unitaria, ¿no? Ganancia unitaria, dado que 0 dB es igual a 1, ¿no? Ancho de banda ganancia unitaria. Y esto, si lo vemos en la fase, ¿no? Aquí va a haber una rotación de fase, pongamos así. Era más bonito esto, ¿no? Así, bueno, ya lo terminé malogrando. Y por cada polo se rota menos 90 grados. Y acá estaríamos en menos 45 grados. Entonces, ¿dónde es que yo le voy a agregar a este amplificador de aquí esta característica en frecuencia? Aquí lo podemos colocar. Por ejemplo, para 1 kHz de frecuencia de corte, podremos, por ejemplo, colocar un K de resistencia y un capacitor de 159.15 nanofaradios. Listo. Además de agregar aquí otra fuente controlada. Todo el mismo punto, positivo, negativo. Que tenga 1 de ganancia, para que sea como una especie de buffer, y acá va a estar el Vout, ahí va a estar la salida. ¿Por qué le agrego esto? Si yo no agrego esto, yo no estoy colocando un buffer aquí.
Es decir, esto de acá me va a permitir aislar lo que venga por acá, ¿no? Porque si yo no coloco esto, ¿no? Y yo acá coloco esta salida, la coloco a cualquier parte de otros circuitos, no me va a permitir aislar, ¿no? Esto de acá o esto de acá con la siguiente etapa. Por eso es que le estoy colocando este buffer. Aquí, por ejemplo, este buffer o esta parte de acá, la resistencia de entrada es infinito. Igual aquí, resistencia de entrada infinito, ¿no? Por lo tanto, esto de acá me permite aislar esta parte de la salida con respecto a donde yo vaya a conectar el circuito, ¿no? Entonces es necesario colocar esto, ¿no? Y le pongo 1 para que efectivamente sea un buffer, ¿no? Ganancia 1. Entonces todo esto de acá me representa este circuito de aquí, ¿no? Con todo este circuito de acá me representa estas características en frecuencia, ¿no? Que acabamos de observar. A ver, simulemos eso primero. Aquí le colocamos la resistencia, apretamos la letra R y ahí está la resistencia. Aquí quitamos un poco esto. Acá está la capacidad. La resistencia era de 1K. La capacidad 159.15 nano. Y acá le agregamos el otro buffer. Lo podemos copiar, por ejemplo, de acá. Y listo. Y acá ponemos 1. Ya, para que haga ese buffer. Y esto sigue estando a tierra. Ya, y ahora este aquí va a ser el Vout. Desde ya le ponemos, por ejemplo, una etiqueta con F4 y ahí colocamos out. Escape. Listo. Bien, hasta ahí ya tengo todo esto, ¿no? Que como ustedes van a ver me va a representar esto, todo este comportamiento en frecuencia, ¿no? Bien, entonces vamos ahora a simular en la frecuencia, y eso lo hacemos con un punto AC. Por ejemplo, clic derecho, Edit Simulation Command, nos vamos a AC Análisis, tipo de barrido, década, número de puntos, no sé, se me ocurren 100 puntos. Start Frequency lo empezaremos a ver en 1 Hz. Y el Stop Frequency lo colocaremos pues en, ya que es esto, 100 megas, a ver, en 100 megas, 100 megas. Bien, ahora vamos a colocar aquí una fuente para que energice. La que vamos a colocarle aquí es una fuente, y esto va a tierra, de 1 voltio AC. Ahora mismo digo por qué se le coloca 1. Entonces apretamos la letra B, F3 para cablear. Listo, clic derecho y nos vamos a Advance. Y aquí Smart Signal, AC Análisis, AC Amplitude, le ponemos 1. Fase 0. Si no le ponemos nada, el simulador lo asume como 0. Entonces le damos OK. Aquí está esto. Ya. ¿Por qué le estamos poniendo 1? Noten que se tiene una función de transferencia, ¿no? Entonces, si B y es igual a 1 voltio AC, dado que lo estoy simulando con el punto AC, sería B, si esto lo pasamos por acá, HS por BI. Ya, pero si BI es igual a 1 voltio AC, entonces B0 es igual a la función de transferencia. Entonces lo que yo mida aquí en la salida, colocando 1 voltio AC aquí, entonces me va a representar la función de transferencia de este circuito de aquí, ¿no?
Bien, veamos entonces, y acá esto a tierra. Bien, ya tenemos todo. Faltarían solo colocarle los puntos meas, el comando punto meas, ¿no? Pero primero, tal como siempre indico, si vamos a usar punto meas, primero veamos qué cosa nos está saliendo como respuesta en el circuito, ¿ya? Simulamos y veamos la salida. Ahí está. Noten ustedes que le damos clic aquí para que ustedes vean 60 dB, 60 dB de ganancia máxima, ¿no? Acá está magnitud 60 dB, ahí está el 1000, ¿no? Que habíamos puesto, 1K de ganancia. El corte a 3 decibelios, o sea, 60, 57. Vamos a ver. El corte a 3 decibelios, acá no está exactamente en 57 dB, ¿ya? 977 Hz, casi 1 kHz con frecuencia menos 44.33, ¿no? Ahora, tal como aquí habíamos hecho, este ancho de banda ganancia unitaria debe ser 1 mega. Vamos a ver si es que es así. Buscamos el 0 dB, que esa es la ganancia unitaria, ¿no? Más o menos por acá, ¿no? Por acá más o menos, miren, 265 micro dB y a veces 0 dB, 1000 kHz, 1 mega. Entonces se está cumpliendo la respuesta en frecuencia que yo he pedido para este op-amp, o mejor dicho, que yo le he dado a este op-amp, ¿no? Dándole esta resistencia y el valor de esta resistencia a este capacitor. Entonces este op-amp de aquí está cumpliendo con lo que aquí yo he forzado a que sea, ¿no? Frecuencia de corte 1 kHz, ganancia 60 dB, ancho de banda ganancia unitaria 1 MHz, ¿no? Y de un solo polo. Ahora vamos a ver cómo todo esto de acá, cómo yo puedo usar el comando .meas, ¿no? Para medir esto de acá. Por ejemplo, lo primero que yo podría medir aquí es la ganancia máxima. Y vamos a ver cómo lo podemos hallar. Nos vamos aquí a .op o simplemente escribimos la letra S, otro atajo más, y que esté en Spice Directive. Ahí vemos que está parpadeando, le damos clic derecho, Help Me Edit y .meas Statement. Ok, Applicable Analysis, nosotros estamos trabajando con .ac. Ok, nos vamos aquí a AC. Result Name, por ejemplo, le vamos a poner AB Max, ganancia máxima. En genre busquemos aquí Max. ¿Ya? ¿Y qué cantidad vamos a medir? No. Vamos a medir el valor absoluto del voltaje en el nodo Vout. Bien. Si no ponemos nada más, ¿no? Por ejemplo, no usamos del from, no, from, desde, hasta, ¿no? Si no ponemos nada más, el análisis que va a hacer el LTSpice va a tomar como punto de partida 1 Hz y como punto final el 100 MHz. ¿Ya? Él va a tomar todo el rango que aquí le hemos dado, Start Frequency y Stop Frequency, si es que yo no pongo ningún límite acá. Bien, ahora observen que yo estoy poniendo abs, valor absoluto, no estoy poniendo magnitud. ¿Por qué? Porque si nos vamos al help del LTSpice, apretamos F1 y por ejemplo acá trabajamos con, ¿cómo es esto? .meas, aquí en Measure le damos doble clic y observen aquí
acá nos da una información, ¿no? Magnitud de una magnitud de una relación es equivalente a la parte real, ya, a la parte real del número complejo. Es decir, como estamos usando el punto AC, aquí nos dice que nos da la data del análisis en AC es complejo, ¿no? Es complejo, son números complejos. Y si nosotros usamos mag, la magnitud, él va a tomar para este tipo de medidas, usando el punto MEAS, él va a tomar solo la magnitud de la parte real de todo el número complejo. No va a tomar la magnitud de todo el número complejo, es decir, parte real, parte imaginaria. No, él va a tomar solamente la magnitud de la parte real. Por eso aquí dice que magnitud es equivalente a la parte real, ¿no?, de la magnitud de todo este número complejo. Entonces hay que tener cuidado. No significa que se esté tomando la magnitud del número complejo, sino él toma la magnitud de la parte real, ¿no? Solo toma la magnitud de la parte real. Bien, por eso es que yo aquí aseguro poniéndole abs, valor absoluto, y no le pongo magnitud. Le damos OK y simulemos. Bien, allí por ejemplo le doy, nos vamos aquí a View y nos vamos a Error Log. De la misma forma yo pude haber llegado allí con Control L, ¿no?, otro atajo más. Observen lo que nos dice. Acá está el resultado del punto MEAS. AB máximo es la ganancia máxima, ¿no?, que se ha hallado en este nodo de acá. Entonces nosotros aquí hemos puesto max, el comando max que está dentro del punto MEAS, max, es decir, saca el máximo del valor absoluto del voltaje en el nodo out, y ese resultado lo guardas en esta variable AB máximo. Por eso la variable está aquí, AB máximo. Entonces la función max, que la está tomando en el valor absoluto del voltaje en el nodo out, aquí sale 60 dB ángulo 0, desde 1 Hz hasta 100 MHz. Noten esta forma de número. Acá me está dando 60 dB y 0 grados. 60 dB es lo que espero. Sí, sí es lo que espero, porque esa es la ganancia máxima desde que empieza, del intervalo que he dado acá, desde 1 Hz hasta 100 MHz. 60 dB es lo máximo. Bien, ¿qué más podemos hallar? Podemos también hallar, por ejemplo, perdón, la frecuencia 3 decibelios de acá, ¿no? Acá yo lo estoy dibujando como rectas, pero recordemos que esto es así. Entonces yo puedo ver la frecuencia a 3 decibelios aquí, ¿no? Y recordemos que frecuencia a 3 decibelios, por ejemplo aquí, si esta es la ganancia máxima, el corte a menos 3 decibelios se da cuando la ganancia máxima está dividida sobre raíz de 2. Ya. Entonces, si yo quiero esta frecuencia de acá, yo quiero el resultado en el eje de las abscisas, ¿no? Entonces, como vimos en el video anterior, en el link les dejo la descripción, cuando yo quiero ver algún punto de las abscisas en la cual esté ocurriendo un evento aquí en el eje de las ordenadas, yo tengo que saber el nombre de las abscisas. ¿Cómo el LTSpice está nombrando a las abscisas? ¿No? Porque es allí donde él va a ver la variable, ¿no?,
a la cual está pasando algún evento aquí en el eje de las ordenadas, ¿no? Entonces él va a rastrear algún evento que pasa acá, ¿no? Que yo lo voy a colocar. Él va a rastrear algún evento que pasa acá, ya, donde pase ese evento, ya, ahí él va a buscar en qué punto de las abscisas está ocurriendo ese evento. Bien, entonces veamos cómo él nombra aquí al eje de las abscisas. Clic derecho, frequency. Es así como él lo nombra, frecuencia, al eje X. Y veamos cómo colocamos un punto MEAS para la frecuencia 3 decibelios, ¿no? S, clic derecho, help me edit, punto MEAS. Y aquí, como estamos en AC, result name, podemos poner, por ejemplo, F 3dB. Y aquí vamos a colocar el comando find, de encontrar. ¿Qué cantidad va a encontrar? Bueno, va a encontrar un punto de frecuencia, ¿no? En el eje de la frecuencia, en el eje de las abscisas. Acá colocamos medir cantidad, frecuencia. Cuando, acá le damos el evento, cuando el valor absoluto del voltaje en el nodo out, ¿no?, sea igual, acá right hand side, sea igual a lo que habíamos dicho acá, ¿no? AB máximo sobre raíz de 2. Y eso ya lo tenemos, ya lo hemos hecho antes, ¿no? AB máximo, que es donde se ha guardado el resultado de lo que se ha pedido acá en este primer punto MEAS. Entonces sería AB máximo entre SQRT raíz de 2, ¿no? El resto lo podemos dejar así como está. Entonces noten cómo el uso del punto MEAS supone una evaluación sistemática de las cosas, ¿no? No puedo yo ir, o por lo menos no he intentado yo ir directamente a hallar la frecuencia en 3 decibelios, sino antes de hallar la frecuencia 3 decibelios yo he tenido que hallar la ganancia máxima para que después la divida entre raíz de 2 y en ese punto de las ordenadas yo pueda sacar el punto en las abscisas, ¿no? Ha sido algo sistemático. Para llegar acá es porque algo antes he tenido que hacer que se enlace con lo que yo voy a hacer, y ese enlace ustedes lo encuentran acá. AB máximo entre raíz de 2. ¿Por qué? Porque este AB máximo, ¿no?, es una variable, ¿no?, que ya fue usada anteriormente y que ahora se está usando para hallar la frecuencia 3 decibelios. Entonces, simulamos, control L, y fíjense lo que nos da, o este tipo de resultados. Nos dice frequency entre acá está, frecuencia 3 decibelios, que es el nombre de la variable donde yo estoy guardando el resultado de lo que le estoy pidiendo, ¿no? Encuentra la frecuencia cuando ocurra este evento de aquí. Miren lo que nos da, F entre paréntesis 60 dB, grado 0 a 1000, ¿ya? ¿Qué es esto que nos está mostrando de aquí? A 1000 es a 1 kHz. Él ya halló que es a 1 kHz. Y efectivamente, ya habíamos visto que se da a 57 dB, ¿no?, el corte a menos 3 decibelios y era alrededor de 1 kHz, ¿no? Ahí no estamos exactamente en 57 dB, ¿no? Entonces, ¿qué significa este número de acá? 60 dB, 0 grados. Ya. Pasa lo siguiente. El formato de números que está usando el LTSpice es ahorita tipo Bode, ¿ya? Bode nos da algo en magnitud, decibelios y en grados, ¿no? Magnitud en decibelios y grados. Ok, entonces eso que ustedes ven de 60 dB, 0 grados, en realidad lo que nos está mostrando es 10 a la 60 sobre 20. Acá lo estoy transformando a escala lineal. Esto sería
10 al cubo, que sería un K. Un K con 0 grados, o sea, puramente un número real de un K. Entonces, si nosotros queremos cambiar ese formato de números, usamos, ¿no? Aquí en el help usamos, por ejemplo, nos vamos a punto options, y acá, ¿no? Observen, aquí en punto, aquí en keyword meas cplx format. Este es el complex number format cuando usan el punto meas statement, ¿no? Puede ser de tipo polar, tipo cartesiano o bode. Por default nos está dando de tipo bode. Ustedes pueden cambiar eso, ¿no? Ya que estamos usando, vamos a copiar esto. Ya que estamos usando el punto meas, entonces los resultados del punto meas cuando estoy trabajando con números complejos es de tipo bode. Entonces vamos a dar un punto options acá, igual a, por ejemplo, bode, que ahí no va a variar nada, ya que por default trabaja así. Vamos a ordenar esto un poco. Simulamos control L, nos sale igualito. Ahora observen qué pasaría si yo pongo aquí modo polar. En control L ya cambió. Frecuencia, ¿no? 1000 con 0 grados, o sea, netamente un número real. Claro, pues porque está en el eje X, un kilohertz. Y si ustedes acá ponen Cartesian, simulan, ya acá igual nos está saliendo 1000, o sea, Cartesian nos va a dar un número real, coma, la parte imaginaria del número complejo. Y cuando anteriormente hemos hecho polar, el formato polar nos tendría que dar aquí, o nos dio el valor absoluto o el módulo y al costado 0 grados, porque no rotaba ese ángulo, ¿no? Acá nos da la parte real del número complejo y la parte imaginaria, que es 0 del número complejo. Entonces, frecuencia 1 kHz. Y efectivamente era así porque nosotros lo habíamos colocado a 1 kHz. Lo habíamos hecho para 1 kHz. Bien, entonces hasta ahí está cumpliendo de acuerdo a lo que nosotros habíamos predecido para ese OPAN. Ahora, otra cosa que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, es la fase, ¿no? Aquí. En este polo vamos a encontrar la fase en menos 3 decibelios, ¿no? Entonces, vamos. La fase va a estar aquí, pues, ¿no? La fase va a ser esta. Frecuencia fase. Aquí. Bien. Veamos. Vamos a copiar esto porque vamos a tener que usar casi lo mismo. Le damos clic derecho acá. Y aquí hayamos encontrar la fase. No es frecuencia ahora, sino es fase, pH, entre paréntesis de la tensión en el nodo out. Cuando, y le ponemos el valor absoluto, ¿no?, de Vout sea igual a la ganancia máxima, tal como hemos puesto acá, ganancia máxima entre la raíz de 2. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿No? Encuentra la fase del nodo Vout, ¿no?, cuando la magnitud
sea igual a la ganancia máxima sobre raíz de 2. O sea, aquí pues es lo mismo. Cuando se dé esta condición de acá, busca la fase. Por eso usamos el when, ¿no? Tiene que cumplir una condición. ¿Cuál es la condición? La condición es esta, ¿no? La condición es esta de acá. Cuando la ganancia máxima, ¿no?, sea igual a esto de acá, ¿no?, entonces la ganancia máxima sea igual a esto de acá, calcúlame ahí la fase. Como digo, usar el punto MEAS requiere hacer cálculos sistemáticos. Es de una forma sistemática que se hace esto. No es, si directamente hubiese puesto esto no me iba a salir. Hay que ser sistemático para ese tipo, para obtener esos resultados. Simulamos. Verdad, no he cambiado de nombre acá. Me dio ese error porque no he cambiado de nombre. Le vamos a poner ahí, por ejemplo, fase entre acá lo vamos a cambiar, fase a frecuencia 3 decibelios. Listo. Simulamos, control L, menos 45 grados. Fase menos 45, ¿no? Fase Vout menos 45. At 1 kHz. Bien, otra medida que podemos obtener de allí es, por ejemplo, esta, el ancho de banda ganancia unitaria, aquí. Entonces ahí nuevamente tenemos que cumplir una condición, ¿no? Tenemos que buscar la frecuencia, ¿no?, cuando el evento acá sea que la ganancia máxima es igual a 0, o a 1, perdón, a 1, ¿no? A 1, dado que 0 de veces 1. Entonces, cuando sea ganancia 1 acá, entonces busca esa frecuencia, ¿no? Aquí le vamos a copiar esto. Clic aquí, ya que va a ser parecido, y acá lo podemos cambiar. Esto va a ser W find frequency, encontrar la frecuencia, ¿no?, cuando el valor absoluto de la tensión del nodo out sea igual a 1. Ya. Bien. Simulamos, control L, 1 mega. Frequency, acá está bandwidth, que es la variable que yo estoy usando, donde se va a almacenar o mejor dicho, el resultado. Bandwidth, ¿no? Entonces frequency 1 mega, ¿no?, at 1 megahertz. Entonces ya hemos obtenido ese valor. Ahora, ¿qué más podemos hallar de allí? Podemos también obtener la fase cuando se da ese, por ejemplo, podemos obtener la fase, ¿no?, cuando se da este de acá, ¿no? Es decir, ¿qué fase hay? Este es el bandwidth. ¿Qué fase hay cuando se da el ancho de banda ganancia unitaria? También lo podemos hallar. Y eso podemos copiarlo de acá. La misma idea. ¿Qué nombre le ponemos acá? Pues acá, por ejemplo, encontrar cuando la ganancia sea igual a 1. Encontrar la fase cuando se dé el ancho de banda ganancia unitaria, ¿no? Este es el nuevo nombre, fase, cuando fase al ancho de banda de ganancia unitaria cuando
encontrar la fase de la tensión del nodo de salida cuando la ganancia de la tensión o el valor absoluto de la tensión de salida sea igual a 1. Veamos, control L, menos 89 grados, casi menos 90 grados. Y veamos, acá está fase, ancho de fase cuando sea el ancho de banda, ¿no? Menos 89 grados. At 1 MHz. Observen, busquemos acá en 0 dB, aproximadamente por ahí, ¿no? Aproximadamente aquí, bajamos, ¿no? Y nos debería salir menos 90 grados, pero recuerden que el acercamiento a 90 grados es de forma asintótica, entonces menos 90 menos 90 grados es realmente casi en el infinito, ¿no? Con una frecuencia muy alta, porque esto se acerca a menos 90 de forma asintótica, nos sale menos 89 grados. Bien, entonces con eso, por ejemplo, nosotros ya hemos caracterizado varias cosas de este amplificador operacional de un solo polo. Nosotros podemos hacer, vamos a ir un paso más allá de esto y lo vamos a trabajar con dos polos este amplificador, y con lo que hemos aprendido ahorita vamos a hallar los márgenes de fase y los márgenes de ganancia. Por ejemplo, yo tengo este amplificador de acá, vamos a dibujarlo por aquí. Más menos 1K, Pain, resistencia de 1K, el capacitor de 159.15 nano, y esto venía así, ¿no? Esto a tierra, perdón. Aquí 1 y acá está Vout. Ya, vamos a poner esto aquí, de tal manera que aquí va a ser un K y acá le vamos a poner un capacitor de 159.15 pico. Ya, y esta debería ser la salida del OPAN, pero no, nuevamente tenemos que colocar este buffer de acá para poder aislar con todo aquello que después se podría conectar el OPAN. 1 y acá va a estar el Vout. Este polo de acá es frecuencia de corte, sería 2πRC. Ese polo de ahí yo lo estoy colocando, a ver, ¿dónde? 1 entre 2pi por 159.15 exponencial menos 12, 1 MHz. Sí, 1 MHz. Es decir, con esto de aquí yo tenía algo así. Acá estaba 1 kHz. Y esto de acá me va a agregar un polo aquí. Más o menos así. ¿No? Acá está el siguiente polo que coincide con el GBW, ¿no? 1 mega. Perdón. 1 mega. Entonces la fase, perdón, acá va a ser la caída menos 20 dB por década y acá menos 40 dB por década. Y la fase estaría así. Acá hay un polo, acá hay otro polo. Imaginamos que los polos, bueno, están muy ampliamente espaciados, entonces esto va a ser así.
acá va a estar en menos 45 grados, esta parte de acá va a estar en menos 90 grados, donde se da el segundo polo va a estar en menos 135 grados y por acá va a estar en menos 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hallar? Vamos a hallar lo mismo. Vamos a hallar, por ejemplo, el ancho de banda. Vamos a hallar aquí la frecuencia. Vamos a hallar también, como una cosa adicional, el margen de fase y el margen de ganancia. Adicionalmente. Entonces, coloquemos esto de acá. Y comencemos a medir. Esto sería entonces un amplificador operacional de dos polos, ¿no? Cuya respuesta en frecuencia sería esta. Ya, vamos a copiar esto entonces con F6. Y acá le damos el out aquí. Y acá sería 159.15 pico. Bien. A ver, veamos. ¿Ya tenemos todo? Sí, tenemos todo porque lo único que hemos hecho ha sido trasladar la... Ah, no, perdón, acá me estoy equivocando. Esto es así, ya. Como la salida ahora la hemos pasado para acá, entonces todo aquel punto MEAS que esté en función del out, ¿no? Lo va a calcular ahora en esta nueva salida. Ya, veamos ahora cómo va a salir el gráfico, ¿no? Primero, siempre viendo el gráfico, observen cómo por 0 dB, cuando está por 0 dB, no llega a lo que yo espero. Aquí yo espero que el ancho de banda aquí en 0 dB sea 1 MHz, pero no está llegando. Observen, y ahorita decimos por qué. Si tenemos 60 dB, si tenemos acá 1 kHz, ¿no? 1 kHz de frecuencia 3 decibelios, pero el ancho de banda a ganancia unitaria a 0 dB, miren cuánto nos sale. 786 kHz. No nos sale 1 MHz. Ya, esto de aquí se debe, y noten también el cambio de pendiente. Acá hay una pendiente menos pronunciada que acá. Noten también la fase, cómo es que rota la fase. Ya, ¿a qué se debe esa disminución de ancho de banda a ganancia unitaria? Lo que pasa es que aquí yo estoy dibujando como si fuesen rectas, es decir, lo voy a colocar más así. Ya. Y acá está frecuencia, ganancia de voltaje en decibelios. Yo estoy dibujándolo como si fuesen rectas y debería acá caer 1 MHz, pero en realidad estas no son rectas, sino esto en realidad es así, y esto viene acá y esto hace esto. Asintóticamente la curva verde va a alcanzar a la curva naranja, asintóticamente. No. Entonces por eso es que este es el verdadero GBW o el verdadero ancho de banda. Ese es el verdadero, no el de acá, el que yo he puesto como si fuesen, o trabajándolo el diagrama de Bode como si fuesen dos rectas, como si fuesen rectas, perdón. Bien, entonces veamos qué nos está saliendo. Colocamos un control L. Observen, lo que nos interesa ahora es el ancho de banda, el BW, bandwidth,
Frecuencia 786.28 kHz. Y la fase, cuando es la ganancia unitaria, cuando es el ancho de banda ganancia unitaria, es menos 128 grados. Nosotros habíamos previsto que debería ser 135 grados, pero eso lo hemos previsto con diagramas y con líneas, ¿no? Aquí debería ser 135 grados, pero en realidad al estar esto más aquí, al realmente ser así, entonces esto está ahí, este polo se corre más hacia acá, cae más aquí, ¿no? Bien, eso es lo que está pasando. Ahora vamos a sacar el margen de fase y el margen de ganancia. Bien, el margen de fase tiene que ser este de acá. Por ejemplo, idealmente, ¿no? Idealmente, aquí en el ancho de banda ganancia unitaria bajamos. Voy a poner otro color. Este. O otro mejor. Otro. Ya acá está. Y acá estaría la fase. Este es menos 180 grados. Perdón, como son dos polos, cada polo introduce menos 90 grados de rotación de fase cuando esté en el semiplano izquierdo ese polo. Acá sería menos 45 grados, menos 135 grados. Bien, entonces el margen de fase sería este, ¿no? Donde está BW, bajamos aquí, ¿no? Y nos da esta fase de aquí. Ya, ahora, ¿cuánto le falta para que llegue a menos 180 grados? O sea, el margen de fase en realidad es esto. Entonces, acá es igual margen de fase. Es igual a menos 135 menos, ¿no? Menos 135 menos 180 grados. O lo que es lo mismo, 180 grados menos la fase que se está obteniendo aquí. Menos 135 grados. Aquí es 45 grados. Pero ojo, esto es desde el punto de vista ideal, como si yo estuviera trabajando con un diagrama con líneas, ¿no? Pero en realidad ya sabemos que eso no es así. No, eso no es así. En realidad esto es así. Entonces esto corre un poco más hacia acá. Y esto se corre un poco más hacia acá. Entonces esperamos, este sería el nuevo margen de fase, no esperamos un poco más de margen de fase. Bien, y hay que tener extremo cuidado porque aquí si ponemos 180 grados, sí, sí. Sí, frecuencia. Sí, creo que ya podemos hallar ya, porque se supone que ya tenemos. Podemos hallar la frecuencia a la cual se da el menos 180 grados. ¿Por qué? Porque sabiendo la frecuencia, después lo podemos, una vez que llegue al 180 grados, el margen de ganancia sería este, pues, ¿no? Sería este de acá, ¿no?
Entonces necesariamente debemos de saber este punto de acá, ¿no? Donde la frecuencia alcanza menos 180 grados. Solo que hay que tener extremo cuidado porque ya hemos dicho que la frecuencia menos 180 grados se alcanza en frecuencias muy altas, dado que esto llega a menos 180 grados asintóticamente. Nosotros nos podemos dar un margen, por ejemplo, no que sea menos 180 grados, sino menos 179 grados. Entonces, vamos a hallar, vamos a hallar la frecuencia a la cual, no, primero vamos a hallar el margen de fase. Bien, primero vamos a hallar el margen de fase. Margen de fase. ¿Qué necesitamos para el margen de fase? Necesitamos esto, la fase cuando se da el ancho de banda ganancia unitaria, y necesitamos el 180 grados. Entonces, como vamos a hacer una operación entre los resultados del punto MEAS, para eso usamos un punto, para eso usamos el param, ¿no? Dentro del MEAS. Letra S, clic derecho, Help Me Edit, MEAS. Y acá, ¿qué tipo de análisis? AC, porque estamos trabajando en AC, Result Name, margen, fase. Vamos a ponerle así a nuestra medida. Y en genre le ponemos param. Param es para que ustedes puedan operar con los resultados que han obtenido en algún punto MEAS, ¿no? que ustedes han estado usando. Entonces van a poner acá 180, en este caso sería más 180 más la fase cuando se da este evento de acá, el ancho de banda ganancia unitaria, y eso nosotros lo habíamos llamado como fase -BW, ¿no? Que era encontrar la fase cuando la ganancia o la magnitud de la ganancia es igual a 1. Entonces colocamos aquí 180 más fase-BW. Bien, esto de acá es el nombre de la variable donde se ha guardado toda esta operación de aquí. Le damos OK. Con eso va a calcularme el margen de fase. Control L. El margen de fase es 51, casi 52 grados. ¿Está bien eso? Sí. No nos sale 45 exacto, nos sale más por lo que ya habíamos comentado, ¿no? De cómo es la línea verde, ¿no? Y cómo se va a tirar un poco los polos hacia la derecha, ¿no? Entonces voy a tener un poquito más de margen de fase del esperado. Pero hemos perdido ancho de banda ganancia unitaria, que esperábamos que sea 1 mega, ¿no? Pero bueno, ya está. Ahora vamos a hallar el margen de ganancia. Recuerden, el margen de ganancia se daba, bueno, llega hasta 180 y esto se sube, esto sube hasta acá, ¿no? Y entre el ancho de banda ganancia unitaria, ¿no? Que nos da en 0 dB, y esto de acá, no ayuda el gráfico, por ejemplo, ya que esto sea más para acá y el 180 sea aquí, subimos, mejor así, cambiamos. Ya. Por ejemplo, por acá menos 180 grados. Asintóticamente, por ejemplo, aquí en 180 grados subimos. Acá está el ancho de banda. Por ejemplo, el ancho de banda. Entonces, todo esto de acá sería
el margen de ganancia. Bien, entonces nosotros necesitamos ahorita encontrar la frecuencia a la cual se da menos 180 grados, ¿no? Para que una vez que tengamos esa frecuencia, con esa frecuencia verificar cuánto vale la ganancia en dicha frecuencia, ¿no? Recuerden, nuevamente, usar el punto MEAS requiere un análisis sistemático de las cosas. No podemos hallar todo directamente, sino tenemos que hacerlo por pasos. Dense cuenta cómo una cosa está en función de la otra. Ya, ahora, recuerden también que menos 180 grados esto se alcanza asintóticamente, ¿no? Entonces nosotros podemos fijar que sea menos 179 grados, ¿no? Que yo quiero saber qué frecuencia hay en menos 179 grados. Entonces acá colocamos Find Frequency, sería un Find Frequency. Esta más podría usar esta de acá. Y cambiamos de nombre aquí, ¿no? Fase, frecuencia 180 grados, ¿no? Encontrar la fase en Vout cuando ¿qué le colocamos? Cuando la fase en Vout, cuando la fase, ¿sí? Encontrar la frecuencia, perdón, aquí es encontrar la frecuencia cuando la fase en Vout sea igual a menos 179. ¿Ya? Encuentra la frecuencia, no, cuando la fase es menos 179 grados, ¿no? Y eso lo guardas en esta variable a la cual estoy poniendo fase guión bajo frecuencia 180 grados, fase en 180 grados. Sí, fase en 180 grados. Frecuencia en 180 grados. Listo. Está mejor ese nombre. 180 grados. Listo. Simulamos. Control L. Y eso se está dando en 57 megas, si no me equivoco. En 5.73 exponencial 7. 57 megas. A ver, veamos. A ver, busquemos acá que la fase sea menos 179 grados. ...58 megas por ahí, 58 megas. Ustedes pueden haber colocado... no sé, 179.5 ahí. Yo estoy colocando... menos 100... perdón, ustedes pudieron haber colocado menos 179.5, ¿no? Siempre tratándose de acercar al menos 180 grados. Pero yo acá he puesto menos 179 por darle un margen de seguridad mayor. Ya, hasta ahí entonces ya tenemos... esta frecuencia de acá. Ya calculamos esta frecuencia. Ya tenemos esta frecuencia. Ahora con esa frecuencia vamos a calcular qué ganancia hay. Entonces, para eso, nuevamente, letra S, edit.meas, hace result name, le vamos a poner, por ejemplo, no sé, le ponemos ganancia en 180 grados. Ese es el nombre que yo le estoy dando aquí, porque recuerden que en 180 grados, pero acá
En 180 grados, bueno, yo le he puesto menos 179. En 180 grados, ya, yo quiero saber, yo ya tengo la frecuencia, ya, entonces yo quiero saber en esa frecuencia que se da el menos 180 grados, ya, yo quiero saber cuál es la ganancia. Por eso le pongo F 180 grados, la frecuencia a la cual se logra 180 grados, ¿no? Por eso le estoy poniendo ese nombre. Ganancia, ¿no?, en 180 grados, ¿no? Y ahí le vamos a dar un find. Medir cantidad. Yo quiero ver el valor absoluto del voltaje en el nodo out. Add, vamos a poner add porque yo sé qué punto tengo en las abscisas y yo quiero ver qué se da en las ordenadas, ¿no? ¿Qué se da en las ordenadas en este punto de las abscisas? Ahí utilizamos el add. En el video anterior también habíamos, no, en uno de los videos anteriores habíamos hablado de cuando se usaba el add. Abajo en la descripción también lo dejo. Add F, usamos la variable anterior, F 180 grad. Entonces, encontrar el valor absoluto at F 180 grados, ¿no?, que es la variable en el cual se está almacenando esta medida de acá, ¿no? Y a eso le estamos, a esa nueva variable que estamos hallando se le va a llamar ganancia a 180 grados, cuando se cumple el 180 grados. Ya. Control L me da esta ganancia de acá. No me están dando en dBs, ojo, porque acá se supone que yo estoy trabajando en el eje de las ordenadas está en dBs, y acá me debería de dar como está por debajo de 0, me debería dar un dB negativo. No me da un dB negativo porque yo estoy usando, aquí estoy usando, ¿no?, el formato del número complejo como cartesiano, pero si lo cambio solamente para ver esa respuesta y le pongo bode, ahí me va a dar en decibelios. Control L me está dando como 70 dBs, no, menos 70 dBs. Aquí menos 180, aquí me está dando menos 70 dBs. Y ahí ya puedo calcular el margen de fase, el margen de ganancia, que sería 0 menos este de acá, la variable, o 0 más en todo caso sería, ¿no? 0 menos, bueno, 0 más, ¿no? 0 más, 0 menos, 0 más sería, ¿no? 0 más esto de acá, ¿no? Y cuando trabajamos con, ¿no?, cuando trabajamos con operación de resultados que están en punto medias, tenemos que usar un páramo, ¿no?, para poder hallar el margen de ganancia. Copiamos esto, acá ya lo tenemos, acá sería 0 más, usamos este de acá, AB 180 grad. Simulamos. Verdad, acá tengo que cambiarle, margen de fase no puede ser porque ya he usado ese nombre, margen de ganancia. La control L, el margen de ganancia es menos 70 dBs, no, menos 70 dBs.
noten cómo todas las variables anteriores, por ejemplo, la frecuencia ahora me sale en dB, y no es porque la frecuencia esté en dB, sino que esto de acá, el formato de respuesta que me está mostrando el LTSpice está en bode, ¿no? Está en formato bode, es decir, magnitud en decibelios y fase en grados, ¿no? Si nosotros cambiamos nuevamente acá y le ponemos Cartesian, ahí me va a mostrar número real, coma, número imaginario, ¿no? Control L, número real, coma, número imaginario, 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 número real, coma, número imaginario. Bien, entonces ahí ustedes pueden ver cómo con este punto MEAS nosotros hemos logrado medir varias cosas, ¿no? La frecuencia 3 decibelios, la ganancia máxima, el ancho de banda ganancia unitario, la frecuencia a esa ganancia unitaria, el margen de fase, el margen de ganancia, ¿no? La fase en ese ancho de banda ganancia unitario, todo eso lo hemos hecho con el punto MEAS. Dos cosas tengo que volver a comentar aquí. Noten ustedes que el punto MEAS, o para usar el punto MEAS, no es hallar directamente lo que ustedes quieren, sino todo es un desarrollo sistemático. Una cosa está en función de la otra, una cosa está en función de la otra. Esa es la lógica de usar el punto MEAS, que una cosa está en función de la otra, ¿no? Y otra el consejo que siempre doy: primero observen el resultado gráfico que les está dando el circuito. Una vez que ustedes vean que está bien o es más o menos lo que ustedes esperan, ya ahí recién usen el punto MEAS. Ya no se manden a usar el punto MEAS y solamente ver los resultados a partir de ahí. No, porque a veces pueden tener problemas con eso, ¿ya? Si es que no han visualizado bien que la respuesta que están esperando, ¿no?, sea la que les está mostrando el simulador, ¿no? Primero vean qué respuesta les muestra el simulador y de ahí utilicen su punto MEAS, y siempre de forma sistemática, una cosa en función de la otra. Bien, vamos a guardar esto. Margen, no, esto es de documents. Aquí está. Acá sería OPAM. MEAS hace OPAM. Bien, eso sería todo.